Para la conferencia de hoy, sin más preámbulo, tenemos a Jesús Alcántara, que es licenciado en Derecho por el CIDE y maestro en Teología por la Universidad Iberoamericana. Se dedica a la comunicación institucional y corporativa, así como a la docencia, y le gusta escribir sobre temas culturales, sociales, religiosos. Los invitamos mucho a buscar los artículos de Jesús en nuestra revista, muy divertidos, muy interesantes, pero sobre todo quisiéramos, Jesús, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Quisiéramos escuchar un poco más sobre este tema que, pues, en algunos foros se ha vuelto para algunos como algo un poco aburrido, en un sentido de personas que estuvieron en algún colegio con alguna de formación religiosa, pero que por alguna razón u otra, muchas veces por algún contexto desfavorable, pudieron llegar a cierta actitud de decir, estamos hartos de la religión, ¿no? Ya no queremos que hablen de eso. Por otra parte, pues hay personas muy entusiastas respecto de este tema. En México tenemos una situación difícil porque hay muchas personas que somos religiosas, en el sentido de que profesamos algún credo religioso, en todo el país, pero por otra parte es muy difícil hablar sobre este tema en público. Existen dichos como en la mesa no se habla de política ni de religión, creencias como pensar que si hablas de religión vas a terminar peleado. También hay un discurso muy fuerte por parte de pues que surgió en cierta corriente de filosofía de la ciencia en algún momento en Estados Unidos, en Harvard, pero se ha ido expandiendo cada vez más, creer que la religión es algo así como una práctica irracional o va en contra de los descubrimientos científicos. Entonces, no, me parece, supongo que otros compartirán mi opinión, que en algunos foros hay mucha confusión sobre este tema y por lo mismo me entusiasma escuchar qué nos tienes que decir sobre esto y cómo iniciar que en nuestro país urge una discusión pública respecto del tema de la religión y la espiritualidad. Entonces, sin más preámbulo, de nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos en la revista que son compañeros y amigos y a las personas que se están sumando a este espacio, ¿no? Bueno, a ver, nada más como un prefacio. eh, la conversación que vamos a tener ahorita, en realidad es una especie de estructura básica de un seminario de introducción a la espiritualidad que yo tuve la oportunidad de dar y que podríamos volver a dar en un formato, digamos, más interactivo y con más tiempo. Pero digamos que el objetivo básico es que las personas que se conectan a esta conferencia salgamos de aquí con una idea un poco más clara de qué significa ser espiritual, ¿no? ¿Qué significa ese término que es espiritualidad o espíritu y demás? Y justamente una de las confusiones que se dan muchas veces en torno a este concepto es el de la confusión entre espiritualidad y religión. A veces una confusión, a veces una disociación que tampoco tiene tanto sentido. Entonces, las diferencias entre espiritualidad y religión son parte del tema que queremos abordar, pero no es una plática sobre religión propiamente, ¿no? Entonces, bueno, sin más, yo pediría que fuéramos viendo la presentación, que es la que nos va a ir guiando en la conversación, ¿no? Entonces, si quieres, vamos a la primera eh, diapositiva. Bueno, al título, bueno, al subtítulo le pusimos esto, ¿no? De búsqueda, dogma o moda, precisamente porque pareciera que vivimos en una época que, como decía Alberto, ya ha pasado, digamos, de la religión, es una época que algunos autores llaman post-secular, y sin embargo, también es una época que está marcada por la búsqueda espiritual, ¿no? Muchas personas se autoidentifican como personas espirituales o personas que tienen una práctica espiritual, y bueno, básicamente esa es la razón por la que pusimos este subtítulo, aunque como ya les decía yo,
El objetivo es simplemente tratar de aclarar un poco en los 40 o 45 minutos que tengamos qué significa, ¿no? El tema de ser espiritual y qué significa espiritualidad. Entonces, si quieres, ahora sí ya vamos al principio. Para la civilización occidental, obviamente hay dos grandes fuentes, digamos, conceptuales, sobre todo para la civilización occidental judeocristiana, ¿no? Que son, por un lado, la civilización grecolatina y, por otro lado, pues la religión judeocristiana. Entonces, cuando hablamos de espiritualidad, lo primero que vale la pena preguntarse es qué significa eso de espíritu. Aquí en la diapositiva yo propongo tres términos que están íntimamente emparentados y que deberían ayudarnos para tener un poco más claro eso. El espíritu o la espiritualidad es la vida del interior, ¿no? La vida interior de las personas. Cuando hablamos en casi cualquier curso de espiritualidad o tal, lo primero que te dicen es, bueno, la espiritualidad es entrar en contacto con la vida del espíritu. Pero eso obviamente no es una definición muy útil, ¿no? Entonces, bueno, espíritu es una palabra que en español y en muchas otras lenguas, tanto romances como no romances, tomamos del latín, de un verbo que es el verbo spirare, ¿no? Que pues, básicamente significa eso, respirar, soplar, ¿no? Está vinculado con la idea del soplo. Y esta es una palabra que a su vez está emparentada con el griego neuma, que tiene el mismo sentido, ¿no? El mismo sentido de respiración y de soplo. Entonces, cuando hablamos del espíritu, muchas veces de lo que estamos hablando es de una especie de soplo de vida, ¿no? Que nos permite identificar nuestra propia identidad y nuestro ser en el mundo. Ahora, este tercer término que aparece en la diapositiva, que es ruach, es un término hebreo. Y ruach también significa soplo, también significa viento o aliento, ¿no? Entonces, lo interesante es que digamos que para la tradición judeocristiana, la noción de que hay un soplo de vida que es nuestra verdadera identidad, fue, digamos, avanzando por la historia de las traducciones del ruach hebreo al neuma griego y al espíritu latino, ¿no? Cuando, por ejemplo, el libro del Génesis dice que el ruach Elohim, el espíritu de Dios, aleteaba sobre las aguas al inicio de la creación, ¿no? Es un soplo que tiene de hecho el hecho de que diga el Génesis que aleteaba, pues le da un sentido eso, como volador, ¿no? A ese soplo de vida. Sin embargo, neuma, la palabra griega que tradujo ruach en las escrituras judías y cristianas, no es una palabra que sirvió para definir dos cosas diferentes. Tanto la palabra ruach, que tiene ese sentido de soplo, de viento, de respiración, como la palabra nefesh, que tiene, digamos, un sentido diferente y que no está aquí porque efectivamente no corresponde, digamos, al mismo campo semántico, y que sin embargo pasó al griego igual como neuma y por lo tanto al latín como espíritu y al resto de nuestras lenguas como espíritu. El nefesh es más bien la vida, el fundamento, el alma, ¿no? Y de hecho en latín sí hay una distinción, ¿no? Hay dos palabras diferentes, espíritu y ánima, que sería una traducción latina mucho mejor para nefesh, ¿no? Pero en griego, que es la traducción de referencia de las escrituras, ambos se tradujeron como neuma y quizá de ahí, digamos, viene un poco una primera confusión en torno a la espiritualidad, ¿no? Por un lado está la idea de la vida, del soplo de vida, de la respiración, que
en un sentido muy literal, conecta incluso con tradiciones espirituales que no forman parte de la civilización judeocristiana, como por ejemplo el budismo, el hinduismo, las prácticas del yoga, todas estas, ¿no? La idea de que simplemente la respiración, el soplo, el viento, el aire que nos permite seguir viviendo, es ya una forma, ¿no?, de entrar en contacto con el interior. Pero por otro lado, está la idea de que hay un sustento, un fundamento vital profundo, que es el nefesh, que es el alma, que no solamente nos mantiene vivos, sino que nos hace movernos. De hecho, la palabra ánima en latín y también en español, pues tiene, digamos, ese origen, la idea de el verbo animare, que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Entonces, por un lado, el espíritu es el hecho mismo de la vida, la conciencia sobre nuestra existencia, y por otro lado, el sentido, el movimiento, el fundamento de esa existencia. Entonces, bueno, en pues en este rico caldo de cultivo que se fue dando pues en la superposición de experiencias, de tradiciones y de conceptos, ¿no? La idea de vida espiritual pues se fue configurando como pues una práctica, una conciencia práctica de nuestra vida y del sentido que tiene nuestra vida. Yo invitaría a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, bueno, hay algunas preguntas clave. Cuando el formato es de seminario, me gusta proponer las preguntas y escuchar las respuestas. Ahorita simplemente invitaría a todos y todas a que ustedes se queden con las preguntas y vayan luego pensando en las respuestas. Pero hay algunas preguntas clave de la vida espiritual que nos sirven como punto de partida. La primera es ¿quién soy? Siempre esta pregunta cuando doy esta plática en formato de seminario siempre me llama mucho la atención, porque para las personas es siempre muy complicado responder quiénes son. Y bueno, y no es raro que sea complicado, ¿no? Esa es quizá la gran pregunta de nuestras vidas, ¿no? Pero típicamente las personas cuando yo les pregunto quién eres, me responden qué es lo que hacen. O sea, me dicen, no, pues yo soy un policía, yo soy un abogado, yo soy un médico, yo soy un maestro. Pero son preguntas diferentes, ¿no? ¿Qué haces? Es una pregunta de orden práctico. ¿Quién soy? Es una pregunta de orden filosófico y también espiritual. Y tiene que ver con cómo defines tu existencia, tu identidad, tu lugar en la realidad. Entonces, una vez que tomas conciencia de quién eres, del hecho de que existes y de que tu existencia es una entidad espiritual, entonces puedes pasar, digamos, a la pregunta sobre qué esperas de esa existencia. ¿Qué crees que la vida, que la existencia, que digamos, el hecho de estar en la realidad supone para esa entidad que tú eres, ¿no? Y eso normalmente nos plantea un horizonte de misión, ¿no?, de envío, de tarea por cumplir. Y entonces, normalmente lo que sigue, y esto es una cosa que trasciende a la tradición judeocristiana también, es qué me falta o qué me obstaculiza para que se cumpla efectivamente esa expectativa que surge de la respuesta primera sobre quién soy, ¿no? O sea, pareciera que hay una brecha que se abre cuando empiezas a entrar en contacto con tu espíritu entre la persona que eres realmente y la persona o la entidad espiritual que estás llamada a ser. Entonces, bueno, normalmente la respuesta sobre qué me falta, qué deficiencias tengo o qué obstáculos tengo que enfrentar para que esa brecha se cierre es un poco la que da sentido al camino espiritual, ¿no? Bueno,
insisto, en una ocasión diferente, con más tiempo, podríamos platicar específicamente sobre estas cosas. Ahorita simplemente lo dejo ahí como preguntas clave que creo que son una buena guía y que nos dan una idea de para dónde va una vida espiritual o una búsqueda espiritual. Si quieren, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, como les decía, el objetivo de la primera pregunta es cobrar conciencia sobre el ser de cada uno de nosotros. Y es un camino que normalmente recorremos a lo largo de toda nuestra vida sin terminarlo. Pero un primer paso es eso, la toma de conciencia sobre el hecho de que yo soy mucho más de lo que hago, mucho más de lo que me pasa. No soy una contingencia azarosa, por lo menos no para mí mismo. O sea, hay un significado en el hecho de que yo exista. Y cuando emprendo una búsqueda espiritual, lo primero que quiero es conocer ese significado, cobrar conciencia real sobre quién soy en el interior. La idea de espíritu muchas veces está vinculada con la imagen compleja y también discutida muchas veces, acerca de cómo no soy no soy solo mi cuerpo, no soy solo la materia, sino que mi verdadera entidad, mi verdadero ser, habita la materia, ¿no? Y le da movimiento y le da vida a la materia. Mi verdadera esencia vital no es la materia, sino justamente ese espíritu que la habita. Entonces, cobrar conciencia sobre eso es el punto de partida de la vida espiritual, el conocimiento del propio ser y del entorno que me rodea, también el entorno material, desde luego, ¿no? Porque no se puede desvincular del todo mi espíritu del entorno material, pues hasta que llegue el día en el que tenga que dejar, digamos, esta vida contingente y finita, ¿no? Pero bueno, entonces esa toma de conciencia sobre el ser y sobre su entorno es típicamente la salida de la carrera de la vida espiritual. Y hay diferentes vías digamos, que nos ayudan a entrar en contacto con eso, a tratar de responder a esa pregunta, ¿no? La pregunta sobre el ser y sobre su entorno. Es lo que yo llamo una vía al interior, un camino hacia el interior, que sí justamente es lo que sigue en la diapositiva que viene, ¿no? Entonces, hay diferentes vías, como decía, al interior. La primera es la ciencia. Una de las potencialidades principales que tiene el ser humano, bueno, no es exclusiva de los seres humanos, pero sí es particular en los seres humanos, es la capacidad del raciocinio, ¿no? La capacidad de razonar y de poder conocer las cosas de un modo intelectual, ¿no? Entonces, claramente el intelecto no está en contraposición con el espíritu, sino que forma parte del espíritu, ¿no? Las potencias intelectuales que cada uno de nosotros posee son una condición sine qua non para que puedas tener una vida espiritual. No podrías tener una vida espiritual si no tienes esa capacidad, ¿no? Entonces, bueno, una primera vía al interior, y yo creo que es la más elemental quizá, es la del conocimiento científico. De modo que hay una de las primeras contraposiciones que Alberto introducía cuando estábamos empezando la conversación, era esta especie de contraposición que algunas personas tienen entre espiritualidad y ciencia. Bueno, yo creo que eso es más bien entre un cierto conflicto entre algunos conceptos que están vinculados con la experiencia religiosa o con el dogma religioso y con conceptos que provienen del ámbito científico. Ahí sí hay conflictos, muchas veces que tienen que resolverse, pero una vida espiritual completa no puede prescindir del conocimiento
lo más profundo y lo más certero posible de la constitución de las cosas y de cómo funcionan. Es decir, sobre la constitución de nuestra propia existencia y de la existencia de lo que nos rodea. Y la manera más eficiente para conocer eso es la ciencia, sin duda, ¿no? Digo, nosotros vivimos en un paradigma que es todavía el de la modernidad, aunque sea una modernidad tardía, una posmodernidad, lo que sea, como quieran ustedes llamarlo, hipermodernidad incluso, que está pues reconfigurando, ¿no? El tema del método específico para conocer con certeza las cosas. Pero la verdad es que yo diría que todavía vivimos en ese paradigma moderno del método científico, que la manera más eficiente del conocimiento, la constitución de las cosas y de su funcionamiento, pues sigue siendo la aproximación del método científico. Pero desde luego, antes de la existencia del método científico, el concepto de ciencia, de conocimiento ya estaba, ¿no? Entonces, la idea de tratar de conocer la verdad sobre el mundo es una forma de entrar en mi propia conciencia y por lo tanto, es una expresión elemental de la vida interior. Es una forma de entrar en contacto con el espíritu, ¿no? Entonces, esa es la primera vía al interior y por lo tanto, como decía yo, forma parte del camino espiritual. ¿Sigue es la que sigue? Exacto. La que sigue es la experiencia estética, ¿no? El arte. O, por llamarlo de otro modo, la sensibilidad estética, ¿no? Así como tenemos una potencia intelectual que nos permite, a través de un método, conocer la realidad de las cosas, también tenemos una potencia sensible que nos permite entrar en contacto con la realidad en un nivel que trasciende el de la pura materialidad. Y en este sentido ya vamos entrando cada vez más profundamente en la espiritualidad. Este nivel es el de la sensibilidad y por lo tanto el de la experiencia estética, ¿no? Aquí en la diapositiva hay 4 ejemplos, digamos, de arte que, digamos, son un poco así al azar, un poco porque a mí me gustaron, lo que sea, pero también tienen un sentido, ¿no? En el primero hay arte rupestre, en el primero que es el de la derecha inferior, hay arte rupestre que son simplemente manos. Yo creo que cualquiera de los que están aquí conectados que tenga hijos o que haya estado en contacto con niños pequeños habrá gozado o quizás sufrido, ¿no? En la necesidad que tienen muchas veces de pintar sus manos por todos lados, ¿no? De plasmar sus manos por todos lados. Esa experiencia es muy básica, pero al mismo tiempo es muy profunda. Justamente la intuición de que yo tengo una identidad, un sustento vital que quiero expresar y que puede ir más allá de mí y que se puede compartir con otros, es muy probablemente la que, digamos, la fuerza que impulsó a los primeros seres humanos a hacer este tipo de expresiones artísticas, que luego evidentemente han ido evolucionando y que han tenido distintas escuelas y demás, que han pasado, digamos, por tratar de trasladar la experiencia espiritual también, la experiencia, digamos, conceptual, histórica, comunitaria, religiosa, personal de cada uno de nosotros a los demás de la forma, digamos, más eficiente que se puede transmitir una experiencia de ese tipo, que es el arte. Obviamente aquí hay pintura, pero la música, la poesía, la literatura en general, la escultura, todas esas son formas de comunicación del sustrato espiritual, de la experiencia espiritual de cada uno de nosotros que puede trascender a su propia persona, a su propio tiempo y compartirse con otros. Digamos, ¿quién no se conmueve, ¿no?, profundamente cuando escucha? Pues bueno, depende de qué gusto tenga cada quien, pero Mozart o Vivaldi o Bach o Rachmaninoff, más moderno, o lo que sea, Bad Bunny si quieren.
hay una vibración, ¿no?, en la música que también está presente, por cierto, incluso a nivel físico, en el color, en la forma, y que también se hace presente de algún modo en las palabras, y que es, así como la ciencia es quizá el método más eficiente para conocer la realidad, el arte o la experiencia estética es la manera más eficiente para transmitir la sensibilidad y para poder compartirla con otros. Entonces ahí vamos, digamos, profundizando más en esa intuición primera, que es la que el espíritu, el alma, nos habita y nos llama a trascender. Ahora, si quieres, vamos a la siguiente diapositiva. Para hablar específicamente de la trascendencia espiritual, la tercera gran vía, ¿no?, la tercera gran vía al interior es la religión. Precisamente la religión es el sistema, ¿no?, típico, insisto, más eficiente también, de transmisión de la experiencia de trascendencia, y tiene sus propios métodos, ¿no? En este caso, primero que otra cosa, la experiencia de la fe que nos permite creer y la experiencia de la formación de la comunidad en torno a esa fe. Entonces, las religiones, todas ellas, al final del día, no dejan de ser sistemas humanos que permiten comunicar una fe y compartirla en comunidad, y de ese modo ponernos en contacto de la forma más eficiente posible con la experiencia de trascender. Entonces, de la forma no solo más eficiente, sino más completa posible, con la trascendencia. El objetivo último de la religión es la trascendencia del espíritu de cada uno de nosotros, la trascendencia del alma de cada uno de nosotros, ¿no? Ahora, obviamente estoy usando los conceptos alma y espíritu porque, como dije desde el principio, pues estoy partiendo de la idea de que estamos situados en un contexto sociocultural, civilizatorio, occidental, judeocristiano. Pero no es esa la única tradición religiosa o la única rama religiosa que tiene eso. Todas las religiones efectivamente conducen a la trascendencia, transmiten alguna forma de fe que puede y debe vivirse en comunidad. Entonces, bueno, ahora sí vamos a la siguiente diapositiva. Hay, por lo tanto, una pluralidad de religiones que nos puede permitir entrar en contacto con esa experiencia. En México, pues digamos, lo más relevante, lo más pertinente, me parece, es partir del cristianismo en México y en general en América Latina. Pues estamos un poco pendientes de los resultados del censo del año pasado, que bueno, fue un censo un poco complicado de levantar por las condiciones de la pandemia, pero por lo menos el de hace 10 años, en el 2010, pues más del 90% de la población de nuestro país se identificaba con la religión cristiana, más del 80, cerca del 82% con el catolicismo y cerca del 8% con algunas otras comunidades cristianas, confesiones, denominaciones cristianas. Entonces, bueno, por eso me parece que de entre las diferentes posibilidades que da la pluralidad religiosa, la experiencia religiosa que es muy, muy rica en el mundo y en la historia de la humanidad, pues el cristianismo pues, es con la que hay que comenzar. Ahora, no vamos a poder detenernos, insisto, en una conversación más amplia, entraría mucho más en las particularidades de cada una de estas religiones. Pero lo que sí puedo decir es que tanto el cristianismo como el judaísmo y el islam, que constituyen, digamos, no religiones iguales, no son idénticas, pero sí religiones con una misma raíz, con una misma experiencia base, que es la de la fe en un Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estas tres religiones, sin ser las únicas, sí son las más importantes en entender
la experiencia religiosa como una experiencia derivada de la revelación, ¿no? O sea, son religiones reveladas. Por lo tanto, tanto los cristianos como los judíos y los musulmanes compartimos la noción espiritual de que el ser humano tiene la potencialidad, digamos, de que a través de la ciencia o del arte puede entender el llamado a la trascendencia, puede intuir ese llamado a la trascendencia, pero no puede derivar de esa experiencia puramente intelectual y puramente estética, la verdad sobre el espíritu y sobre la misión espiritual del ser humano, sino que es necesario recibir de lo alto, recibir de la divinidad una revelación verdadera, ¿no? Entonces el movimiento espiritual de estas tres religiones, el judaísmo, el cristianismo y el islam, viene, digamos, de la fuente de toda la espiritualidad, de la fuente del espíritu, ¿no? Del espíritu de Dios al espíritu individual de cada uno de nosotros. Se nos revela en la historia, se nos revela esa verdad espiritual a través de los acontecimientos. Y en el caso específico del cristianismo, a través de un acontecimiento fundamental, que es la vida de Jesucristo. Pero en el caso del judaísmo, esa verdad se revela a través de la historia del pueblo de Israel, a través de su ley y de la promesa que Dios les hizo, ¿no? De la alianza que tienen con Dios. Y en el caso del Islam, pues esa verdad última se revela también de la fuente original divina a través del profeta Muhammad, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero decir es, en el subtítulo de esta conversación hablábamos del concepto de dogma, ¿no? La idea de dogma tiene que ver con verdades reveladas, con verdades absolutas que son reveladas, en las que uno puede depositar su fe y son dignas de depositar su fe, son dignas de fe, digamos, son fidedignas, porque hay digamos, una verdad compartida en comunidad a través de los siglos que se confirma precisamente en la experiencia espiritual, en el hecho de que cada una de las generaciones de judíos, cristianos y musulmanes que hemos habitado esta tierra, al entrar en contacto con esa verdad revelada, entramos en contacto con la verdad más profunda de nuestro espíritu. Entonces sí hay un tamiz personal, hay un tamiz individual que no es puramente receptor, sino que tiene que entrar en contacto con la verdad a través del dogma, pero que sí tiene que entrar en contacto con la verdad y luego asumirla, recibirla y vivirla, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, si quieres, Alberto, vamos a la que sigue. Entonces, dentro del ámbito de la pluralidad religiosa hay otro tipo de religiones. Aquí pongo el hinduismo y el budismo como ejemplos preclaros de ese tipo de religión, en las que el movimiento espiritual no es derivado, no es, digamos, revelado, sino que ese movimiento sale del interior y se eleva. Es lo que se llama la iluminación, ¿no? Hay una búsqueda personal que uno intuye en su interior y que desde el interior tiene que elevarse para perderse en el infinito, para poder entrar en contacto con la verdad más profunda, para poder ser iluminado, ¿no? De hecho, pues la palabra Buda justamente significa eso en sánscrito, ¿no? Iluminado. Así como la palabra Cristo en griego significa ungido. Bueno, ven que son dos, pareciera que incluso en eso hay dos movimientos diferentes. Por un lado la unción de Cristo y por otro lado la revelación del Buda, ¿no? Digamos, la iluminación del Buda, quiere decir. Entonces, las religiones que buscan la iluminación no necesariamente prescinden de dogmas, ¿no? Las religiones, digamos, orientales como estas, como el hinduismo o el budismo, también llegan al conocimiento de verdades que quieren transmitir. Sin embargo, sí es cierto que, digamos que en el caso específico de este tipo de religiones, el dogma pierde su sentido cuando se alcanza la iluminación.
¿no? O sea, la iluminación te permite relativizar eso porque, bueno, son religiones que han llegado a la conclusión de que la realidad que nos rodea es una ilusión y que la verdad auténtica es justamente la verdad espiritual más profunda que debe ser iluminada porque está a obscuras, ¿no? Entonces, bueno, como digo, no vamos a detenernos mucho más en temas específicamente religiosos, pero sí quería simplemente hablar sobre digamos, otro de las palabras que aparecían en el subtítulo de la conferencia era el tema de la moda, ¿no? Y en el caso del neopaganismo o digamos, del revivir prácticas religiosas o ideas o conceptos religiosos antiguos, previos, digamos, al cristianismo, o ajenos al cristianismo para incorporarlos a la práctica espiritual contemporánea, eso es lo que muchas veces algunas personas identifican como una moda de nuestro tiempo, ¿no? El neopaganismo no es propiamente una religión, ¿no? Sino es la incorporación, como digo yo, de conceptos y de experiencias que provienen de religiones, muchas de ellas ya muertas, es decir, religiones que ya no existen en nuestro tiempo, para satisfacer la búsqueda espiritual de personas a las cuales las religiones, digamos, vivas, como el cristianismo, como el budismo, como las otras de las que hemos hablado, no les satisfacen normalmente por razones conceptuales, muchas veces por falta de fe en el caso de las religiones reveladas, o digamos por desconocimiento, por distanciamiento con prácticas espirituales de otras religiones, ¿no? Entonces, para personas que están, digamos, en una búsqueda espiritual y que por lo que sea tienen impedimentos personales de orden interior para dejarse guiar en el camino espiritual por una práctica religiosa histórica, muchas veces resulta atractivo, y eso sí es un fenómeno socio-religioso de nuestra época, resulta atractivo formar su propia práctica a partir de tradiciones o de conceptos antiguos de forma un poco artificial. No lo digo como una crítica, porque no soy yo nadie para criticar eso, pero sí es artificial en el sentido de que no están viviendo efectivamente una experiencia religiosa, sino una experiencia sensible o cultural que está relacionada con una experiencia religiosa, ¿no? Bueno, si quieren, vamos a seguir porque ya se nos está acabando el tiempo. Y luego para que pueda haber alguna pregunta. Bueno, entonces, en la práctica de la espiritualidad, en la evolución espiritual de cada uno de nosotros, normalmente hay fases por las que vamos atravesando. Y estas fases normalmente se dan en orden, ¿no? Independientemente de la tradición religiosa en la que uno esté inscrito o a la que pertenezca su fe. Pero la primera y la más básica es la fase estructural. Todas las personas que van desarrollando una vida espiritual necesitan primero una estructura que se compone primordialmente de conceptos y prácticas. Entonces, bueno, por ejemplo, para utilizar el caso más común entre nosotros, que es el cristianismo, pues necesitamos a alguien que nos transmita las verdades principales de la fe, que nos instruya, digamos, en esa experiencia de fe y que nos dé prácticas que nos permitan empezar a aceptar esa fe, ¿no? Por ejemplo, cuando a los niños pequeñitos les enseñan a rezar el Padre Nuestro o al Ángel de la Guarda, está ahí formándose una estructura de ciertos conceptos, del concepto de un Dios amoroso, de un Dios paternal, de un Dios que acompaña, en fin, esos conceptos básicos que se van uniendo a unas prácticas específicas, a la práctica de rezar en la noche o de ir a misa los domingos, en fin, este tipo de cosas. Esta es la fase estructural. Estoy hablando de una cosa muy básica que se puede hacer con un niño pequeño, pero que obviamente puede sofisticarse muchísimo y no deja de ser pura estructura, ¿no? O sea, cuando uno termina pues estudiando teología o haciendo un doctorado, o metiéndose en un monasterio y distribuyendo su vida entera entre el estudio y la oración, todo eso está inscrito en el ámbito de la estructura, ¿no? Pero
la pura estructura típicamente no es suficiente. Normalmente hay una fase crítica por la que cada uno de nosotros tiene que pasar. ¿Para qué? Pues para que su fe, para que su práctica espiritual cobre verdadero sentido y no sea simplemente una repetición tradicional de conceptos y prácticas. La crítica, la fase crítica de la vida espiritual es la que nos permite efectivamente pasar por el tamiz de nuestra propia problemática personal, esa estructura que recibimos en algún momento de la vida. Entonces, normalmente a eso es a lo que llamamos crisis, y normalmente no tenemos una sola. A veces sí, pues digamos, Alberto decía muchas veces que las personas que estudiaron o que estudiamos, pero también en escuelas religiosas, pues luego no queremos ni volver a oír hablar sobre esto. No fue mi caso, pero sí el de muchas personas. Bueno, muchas veces esto está vinculado con una época de crisis, con una época crítica vital, que típicamente es la adolescencia, en la que la estructura que recibimos, la estructura espiritual que recibimos normalmente en la infancia no nos está alcanzando para dar cuenta de los fenómenos que nos rodean y que nos ponen en jaque y que nos hacen experimentar dificultades que hacen que tengamos que ajustar nuestra perspectiva sobre la vida espiritual a esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de las personas recibimos esta estructura y luego pasamos por una crisis y a veces nos regresamos a la estructura y a veces nos quedamos en la crisis. Pues sería el caso de muchísimas personas, por ejemplo, que después de la adolescencia dejan de creer, dejan de practicar y lo que sea, y a lo mejor luego regresan cuando se vuelven padres o cuando alcanzan la vejez o tienen distintas experiencias vitales, o a lo mejor no regresan a la estructura y simplemente se vuelven agnósticos o ateos o lo que sea. Estas dos fases de la antropología teológica, de la constitución personal de la vida del espíritu, son fases por las que prácticamente todos pasamos. Ahora, si uno logra trascender la crítica y, digamos, hacer una síntesis de crítica y estructura, muy probablemente se abra a lo que se llama la experiencia mística. La experiencia mística sí no está, digamos, no es necesariamente una experiencia compartida por todo el mundo. No es una experiencia sensible como la que puede tener uno cuando va, por ejemplo, a una misa con unos coros preciosos y con una liturgia muy bien celebrada, o que puedes tener incluso cuando vas a una iglesia que no es la tuya. Por ejemplo, cuando uno va a una de estas iglesias bautistas en Harlem y escucha el gospel y todas estas cosas, puede tener una experiencia sensible, pero no es una experiencia mística. La experiencia mística justamente es la que ilumina la estructura y la crítica, las integra y nos permite trascender la crítica y darle su justa medida a la estructura a la luz de una experiencia que va más allá del concepto, ¿no? Que es, digamos, lo que pasa precisamente con los grandes místicos, con santos como Santa Teresa o San Juan de la Cruz, o tantísimos otros santos místicos, ¿no? ¿Es necesario que todos tengamos experiencia mística? No. ¿Es deseable? Pues probablemente sí. ¿Quién no querría, no? Algo así. Pero bueno, en la tradición específicamente cristiana, pues se sabe que la puerta es angosta, no todo el mundo puede entrar por ella. Y no todo el mundo tiene que pasar por ella. Quizá una de las personas que, por ejemplo, sí tenía una experiencia mística profunda, pero que logró explicar esto de mejor manera, pues precisamente Santa Teresa de Lisieux en Las Florecillas, la idea de que no todo el mundo tiene que alcanzar las mismas cimas espirituales y místicas que Santa Teresa o que San Juan de la Cruz o que cualquier otro que ustedes prefieran en el ámbito de la experiencia mística, pero que sí podemos entrever esto, que sí podemos entrar en contacto con el espíritu y que eso probablemente nos abra o nos acerque más a esa experiencia. Ahora, si quieres, la que sigue, porque ya tengo que cerrar por el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir que incluso con perspectiva comparada, incluso si uno toma en cuenta no solamente la tradición cristiana, sino en general las grandes tradiciones religiosas, la práctica espiritual que nos puede conducir a ese camino de superación de fases, normalmente tiene, digamos, estos pasos.
¿no? Primero, una toma de conciencia que nos conduce, o sea, la toma de conciencia de la que venimos hablando desde el principio, ¿no? Sobre quién soy, sobre lo que hago, sobre el sentido de mi vida y demás. Eso normalmente nos confronta con nuestras limitaciones. Una de las cosas que es una experiencia primordial del ser humano es la experiencia del límite, ¿no? El límite de nuestras potencialidades, el límite de nuestra propia vida, el límite de nuestras propias capacidades. Y ese límite nos marca de manera tan profunda que cuando uno toma conciencia de él, normalmente a lo que sigue es la necesidad de purificación, de entrar digamos, de hacer las paces con esos límites y tratar de superarlos. Para poder hacer eso, muchas veces lo que hace falta es primero la contemplación, ¿no? Hablando de prácticas contemplativas, pues digamos, es el principio de la observación de mi propio espíritu, del conocimiento de mi propio espíritu y de la experiencia espiritual que yo tengo, que conduzca luego a la meditación, ¿no? Últimamente se habla mucho de meditación en el mundo de las prácticas espirituales contemporáneas, pero casi siempre cuando las personas ahorita dicen, no, es que yo medito, a lo que se refieren es a que practican una forma de meditación específica, por ejemplo, la meditación trascendental o el yoga o alguna cosa así, que sí son formas de meditación, pero no son las únicas formas de meditación, hay muchas formas de meditación. El caso es que la contemplación de mi propia condición espiritual, pasada ya la toma de conciencia y la purificación, me lleve a la meditación, porque esa meditación va a ser el alimento que me permita continuar en el camino de la disciplina, ¿no? La disciplina espiritual que está obviamente vinculada con la práctica de una tradición espiritual y religiosa particular, pero también con la práctica de una ética y de una moral que sea, digamos, consistente o coherente con las iluminaciones que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida interior, ¿no? Bueno, ya prácticamente se terminó el tiempo y creo que ahí es donde termina la presentación, si no mal recuerdo. Son simplemente apuntes, digamos, pinceladas así de brocha gorda sobre la espiritualidad como una muy somera introducción en la medida de mis posibilidades. Yo agradezco muchísimo el espacio, espero que haya sido de alguna utilidad y si hay preguntas o algo que yo pueda, pues comentar o lo que sea, yo estoy a su entera disposición. Muchas gracias.